¡Qué vida! Gracias por estar ahí en vuestro canal, El Fútbol Según Raúl. No olvidéis suscribiros, campanita y me gusta si os gusta, claro. Y comentarlo a la gente, hombre, que hay cositas interesantes. Mira, de lo que os voy a hablar hoy es de algo que estaréis hartos ya, ¿no? Pero es que hace un año desde que nos confinamos, ¿os acordáis? Un 14 de marzo que dijo Pedro Sánchez, decreto el estado de alarma. Y estuvimos, que aquello nos sonaba chino, y decían, ¿pero cómo coño nos van a tener 3 meses encerrados en casa sin salir? Nos sonaba aquello a chino, nunca mejor dicho, que de China vino todo este rollo, ¿no? Pues imaginaos, claro, cada uno hicimos en casa lo que podíamos. Yo me acuerdo que hacía ejercicio, subía, bajaba escaleras, pam, 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 y un día descubrí a la gente dando toques al rollo de papel higiénico. ¿Os acordáis? Seguro que os viene a la mente esas imágenes, ¿no? Pues investigando dije, coño, si esto, ¿de quién ha sido la idea? Pues ¿sabéis de quién fue la idea? Original, el embrión de Joan Capdevila, exfutbolista del Español, campeón del mundo, y yo entonces estaba haciendo un documental que se llamaba El fútbol sin balón, lo podéis ver en Movistar, relacionado con todo este encierro que tuvimos, la gente que estaba en primera línea, etc. Entonces dije, coño, pero si esto ha sido idea de Joan Capdevila, y le llamé. Divertido, espero que participéis todos y todas. Joan, macho, la que has liado con el reto de los 10 toques challenge, pero ¿cómo se te ocurrió eso? Bueno, a ver, eso fue, pues bueno, cuando Pedro Sánchez el día 14 de marzo pues anuncia el estado de alarma, pues a través de un amigo pues me propone hacer un reto, ¿no? Entonces hablando, pues, oye, ¿por qué no coges un balón en tu casa y proponemos hacer 20 toques? Y dije, guau, 20 toques no, es mucho, vamos a hacer 10 que es más, que es mejor para todos, ¿no? Y bueno, pues la idea salió así, de proponer un reto pues para que la gente en casa se distrajera un poco, pues se moviera, hacer algo de deporte. Y bueno, pues se nos ocurrió lanzar este reto de 10 Toques Challenge. Pues ese reto lo sacó Joan con la colaboración de un amigo que hicieron todos esos vídeos. Lo que pasa que la idea era esa, hacerlo con balón, ¿no? No hacerlo con el papel higiénico. Pero claro, ahí empezó uno con una pelota de tenis, otro papel higiénico, etcétera, etcétera. Y recuerdo, ¿no os acordáis que se agotaban los rollos de papel higiénico en los supermercados? Nos parece lejano, pero ha sido hace nada. Yo recuerdo cuando se derrochaba el papel higiénico. Se derrochaba el papel higiénico que hasta en el Calderón vi yo un montón de miles y miles de rollos de papel higiénico en una ocasión. Pero la idea principal era hacerlo con balón. Sí, a ver, la idea era hacerlo con un balón, porque al final el fútbol es con un balón. Lo que pasa es que luego ya al día siguiente salieron ya otros jugadores haciéndolo con un papel higiénico y bueno, pues la cosa fue así. Ahora el boom total fue cuando lo hizo Messi. Ahí sí que fue el boom que lanzó todo, ¿no? Y bueno, pues al final lo del reto da igual que se haga con un balón, con papel higiénico. He visto que lo hacían hasta con palos de golf, con hierro, o sea que lo han hecho con muchas cosas. Efectivamente, como decía Joan, cuando ya se vio a Messi con el rollo, Xavi, un montón de gente, Mágico González, que era un crack, que eso lo domina todo, o sea, se le fue de madre. Dice que no daba abasto con todos los vídeos que llegaban. Hicieron un vídeo, me acuerdo, muy chulo, y la verdad que la idea de Joan en esos momentos era para que la gente nos distrajéramos, ¿no? Y entretener. Pues sí, la verdad que bueno, al menos el reto salió bien, ¿no? Porque vimos que la gente pues hizo, pues en casa hizo deporte. Lo importante es que no se rompiera nada, que todas las casas estuvieran a salvo, ¿no? Eso ya también es otro reto. Pero sí es cierto que, bueno, más que nada era para entretener un poco y ya sabemos que la dificultad, los tiempos que estamos pasando, pues para hacer algo más divertido. Eran muy malos momentos, llegaban noticias, ¿os acordáis? De todo tipo, de que los hospitales estaban saturados, de la gente moría en soledad, que lo pasamos fatal, o sea, lo pasamos fatal con esa angustia. Y todos, ¿no? Todos teníamos alguna llegado. Yo le pregunté a Joan a ver si su familia estaba bien en ese momento. Por suerte estamos todos bien, todos estamos sanos y bueno, pues y a la vez tristes pues por todas las familias
en todo el mundo que han perdido algún familiar, algún amigo. La verdad que es tremendo lo que estamos pasando y ya te digo bueno, que todos tenemos que ser muy solidarios y ahora que estamos avanzando, lo importante es que no haya un rebrote, ¿no? de esta pandemia, porque sería volver atrás. A Joan le conocí cuando él se retiró, porque Michael y yo, que hacíamos un programa que se llamaba Caos, ¿os acordáis? Le tuvimos en uno de los equipos en Aragón. Por cierto, que en aquel entonces, cuando yo ya hablé con Joan, Michael todavía estaba con vida, ¿no? Y recordaba aquellos momentos que pasamos en Caos con él. Y sobre todo que en ese año, esa temporada, Joan empezó a trabajar con el Español, con el equipo de su alma. Bueno, ahora a partir de octubre, pues el Español me ofrece la posibilidad de entrar en relaciones institucionales y la verdad bueno, pues para mí era pues bueno, un nuevo reto, pues volver a estar metido en lo que es el mundo del fútbol en otra parcela, obviamente, pero bueno, con ganas de sumar, de intentar ayudar y bueno, pues agradecido sobre todo al Español esa oportunidad que me ha dado, pues de alguna manera intentar colaborar y ayudar en lo que sea necesario. Pues sí, imaginaos, Joan, un perico de pro y además trabajando en el Español, ya estando dentro, lo que estaba sufriendo en ese momento. Se había parado la temporada, como sabéis, y quedaban creo que 11 jornadas para terminar y el Español estaba pues peleando por no descender, estaba en apuros. Un Español llevaba muchísimos años consecutivos en la Liga Santander, ¿no? En primera. Y le pregunté, ¿cómo está, Joan? ¿Cómo lo ves, ¿no? En aquel momento, fijaos, ha pasado tiempo, ¿no? Pero ¿cómo lo veía en aquel momento, Joan? La temporada ha sido muy complicada, nos ha pasado de todo, una temporada típica y encima pues le añadimos esto de la pandemia esta por medio. La verdad que no está siendo fácil, no está siendo fácil, pero bueno, tenemos una esperanza porque todavía quedan 11 partidos, 33 puntos por disputar, que es un mundo. Yo creo que incluso, a ver, si lo miramos de una forma más objetiva, creo que incluso este parón quiero pensar que nos puede incluso ayudar pues a reflexionar un poco y sabemos de que partimos con desventaja. Son 11 jornadas en el cual tenemos que remontar 6 puntos. No son unos números insalvables, pero yo estoy convencido que el equipo lo peleará porque, bueno, lo que deseamos es que el Español esté otro año más en la máxima categoría. Pues nada, Joan, que me alegro de hablar contigo y es que cuando vi eso digo, joder, la que ha liado Joan con el reto, ahora todo el mundo dando toque, nos vamos a quedar sin papel higiénico, que ha habido una locura comprando papel higiénico. Digo, la que Sí. ha liado Joan. Mi duda es lo que harían después con el papel higiénico, si lo utilizaban o lo tiraban. Me falta tu vídeo, por eso, me falta tu vídeo, Raúl. Ahora ya no hagas más retos. Ahora el reto, salvar al Español. Ese es el reto más importante bueno, y lo que todos queremos. Así que lo lucharemos hasta el final. Y un placer, Raúl, otra vez hablar contigo porque de verdad que te admiro mucho. Muchas gracias, crack. Que vaya muy bien. Igualmente, un abrazo muy grande a todos. Chao. Bueno, pues el reto, había lanzado el reto de los toques challenge, pero no, el reto de salvarse el Español no se pudo conseguir. Ya sabéis que descendió a la Liga Smartbank, esta temporada está ahí peleando por ascender, mantuvo el bloque, a RDT, en Barba, etcétera, etcétera, Diego López, o sea, mantuvo el bloque, así que lo tiene al alcance, ¿no? Pero esto os lo cuento para que sepáis que, joder, que lo que hemos vivido, que no nos tenemos que olvidar de ese virus, que todavía está en las calles, que no podemos bajar los brazos, que ha habido gente, mucha gente que murió y muchos en soledad, lo que hablaba durante el confinamiento. Uno de ellos, mi amigo Michael, que no pudimos despedirnos de él, o sea que realmente esto lo hago una pincelada para que sepáis y que no se nos olvide de dónde venimos y que el virus sigue ahí. Así que cuidadín, cuidadín. Tigres a la selva.